Buenas tardes con todas, con todes y con todos. En el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia y los Crímenes de Odio hacia la comunidad LGTBIQ+, presentamos este webinar sobre la situación de las mujeres trans frente al COVID-19, impacto, respuesta y acciones futuras. Estaremos moderando quien les habla, Adriana Fernández, psicóloga, investigadora y docente del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Ximena Salazar, antropóloga, investigadora de la Universidad Cayetano Heredia. En esta tarde nos acompañan Leila Huertas, de Féminas. Nos acompaña también Yana García, activista y también integrante del proyecto Unicox de la Cayetano Heredia, y también la abogada feminista Cintia Silva, que trabaja en la Dirección General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hemos hecho este espacio con el objetivo de poder reflexionar críticamente sobre el impacto de la COVID-19 en la vida de las mujeres trans, poder compartir algunas acciones de respuesta por parte del sector privado y la sociedad civil y el Estado, y también poder evidenciar las necesidades y las demandas de las mujeres trans para los siguientes meses. Esperamos que sea un espacio de diálogo bastante rico. Todas sus preguntas serán bienvenidas hacia el final, cuando nuestras compañeras terminen de exponer. Queríamos comentarles que no vamos a tolerar ninguna situación ni expresión de violencia, y si detectamos algo de esa naturaleza, vamos a expulsar a la persona que haga comentarios o alguna situación violenta. Sin más, le doy el pase a Ximena Salazar. Gracias, Adriana. Buenas tardes con todos, todas y todes. Bueno, lo que yo voy a hacer es hacer la moderación de esta jornada. Primero tenemos que lamentar que la compañera Taki Robles no pueda acompañarnos el día de hoy porque ha tenido problemas técnicos, pero esperamos que esté escuchando y podernos en otra oportunidad poder conversar contigo una próxima oportunidad. Ok, entonces vamos a plantearle primero una pregunta a Yana. Yana, tienes 15 minutos para explayarte y exponer la respuesta a tu pregunta. Y yo voy a controlar el tiempo y te voy a avisar cuando ya esté llegando los últimos 5 minutos. Y luego le daremos el pase a Leila. Entonces, bueno, viendo cómo se han dado en estos meses la situación de la pandemia de COVID y cómo ha afectado a la población trans, en específico la población transfemenina, la pregunta que te planteamos es, Yana, ¿tú cómo estás viendo la situación de las personas trans en nuestro país y cómo esta situación se ha visto más, digamos, impactada por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19? Buenas tardes con todos, con todas, con todes. Gracias por este espacio, es importante, creo yo, conocer ese tipo de temas cuando no es parte de nuestro día a día, ¿no? Sobre todo muchos especialistas, muchos profesionales manejan diversos temas, y este tema puntualmente es importante tomarlo porque nos ha afectado mucho a las poblaciones vulnerables. Hemos hablado de poblaciones vulnerables desde que empezó la cuarentena. A los pocos días nada más, cuando ya se cerraron los lugares de trabajo, empezaron a haber cambios, etcétera, todos los peruanos y peruanas comenzaban a decir: apoyemos a los más necesitados, a las más necesitadas, apoyemos a las personas vulnerables.
y empezaron pues a ayudar a niños, a mujeres, a ancianos, a discapacitados. Sin embargo, la población trans, que es considerada vulnerable por el MIM, por el Ministerio de Justicia, entre otros organismos como la Defensoría del Pueblo, que señala que estamos en un nivel de vulnerabilidad grande, fuimos los y las últimas en la lista, ¿no? Eh, si es que en algunos casos hubo voluntad de incluirnos en las listas de ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, si bien es cierto, han habido varios factores, voy a tratar de resumirlos y ser muy puntual para que vean en dónde se ha visibilizado la vulneración de derechos que venimos reclamando desde siempre. Pero en esta cuarentena, en esta situación de pandemia, se han visibilizado más, ¿no? Número uno, la discriminación por parte del Estado. ¿Por qué el Estado nos discrimina y por qué el Estado, o consideramos nosotros que somos discriminadas por el Estado? No hemos aparecido en los programas sociales de entrega de ayuda, ¿no? Tanto el MIDIS como el MIM, etcétera, los primeros días de cuarentena, hablemos de los primeros 40 días, eh, tenían identificadas a poblaciones vulnerables, pero no estábamos nosotras consideradas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en la base de datos de sus programas sociales no aparecíamos como tal, ¿no? Y esta base de datos son armadas por temas del CIS, ¿no? Son estructuradas, por ejemplo, por los censos. El último que hemos tenido fue en el 2016. ¿Y qué ha pasado? Que al no aparecer, al no haber una forma de cómo contabilizar cuántas mujeres, hombres, trans hay en nuestro país, simplemente no somos consideradas. Han habido muchos casos de compañeras, de compañeros, que incluso no aparecían en los censos, y si aparecían, en el caso de las mujeres trans, por ejemplo, aparecían como hombres, ¿no? Como miembros masculinos dentro de una familia. Entonces, las mujeres trans quedábamos invisibilizadas, que es lo mismo que pasa con las comisarías. Cuando vamos a poner una denuncia, no hay un casillero, no hay un espacio donde se pueda poner que somos mujeres trans. Es u hombres o mujeres, se guían del DNI. Entonces, cada vez que ponemos una denuncia, aparecemos en la casilla de hombre violentado, de hombre que está poniendo la denuncia, ¿no? Entonces, cuando se le pregunta a la policía, a ver, denuncias de mujeres trans, que no hay, si no va a haber, porque estamos consideradas como hombres. Lo mismo pasa o ha pasado con el tema del censo y otro tipo y todos los mecanismos del Estado que hay para recolección de datos de base estadística, que en situaciones como esta servirían para ayudar. Como somos invisibles, somos invisibilizadas, no aparecemos en ninguna parte, pues la ayuda no nos llega. Eso es como punto número uno. Como punto número dos, siempre venimos denunciando, según los informes anuales de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, eh, coincidentemente en los últimos años la Policía Nacional, seguida por el Serenazgo y por otros entes del Estado, encabezan la lista de principales vulneradores de derechos. Entonces, ¿qué creen que pasó cuando hubo este pico y placa de géneros? Si ya tenemos identificados que la policía es el principal agresor o la principal entidad del Estado que violenta a las personas, hombres, mujeres, trans, y en esta cuarentena se les dio a ellos el poder de llevar las riendas de este pico y placa de género, definitivamente ellos iban a ser, por los antecedentes que tenemos, los principales vulneradores. Y se ha dado, ¿no? Casos en que le pedían DNI a las chicas trans y al identificar que tenían como sexo masculino, se burlaban de ellas, las querían apresar porque no les correspondía salir en el día que supuestamente les tocaba. En algunos casos, las que incumplieron el periodo de cuarentena o el toque de queda fueron ridiculizadas, les hicieron hacer ranas, les hicieron gritar y negar su identidad, de que eran hombres, etc. Más allá de que infringieron la ley, como muchos otros ciudadanos y ciudadanas, en el caso de ellas específicamente se daban este tipo de acciones de humillación, ¿no? Para pues burlarse, para hacer mofa, etcétera. Eso es un caso de violencia y discriminación. Eso lo venimos denunciando siempre. La policía siempre nos violenta, siempre nos trata de señores, pero en esta cuarentena se ha visibilizado como punto número dos. Entonces ahí tenemos número uno, discriminación por un tema de que no entramos a la base de datos del Estado, no estamos mapeados como tal.
Número 2, vulneración, discriminación, violencia por parte de la policía, el ejército peruano además. Número 3, el, el tema laboral, ¿no? Muchas de mis compañeras trans, el 70% de las mujeres trans de Lima y Callao, el 70% se dedica al trabajo sexual. Entonces, en esta situación en que no podían ejercer el trabajo sexual, muchas de ellas se quedaron sin fuentes de ingreso, ¿no? Muchas de ellas ya las han empezado a botar de sus alquileres, ¿no? Y muchas de ellas, lamentablemente, el 50% de ellas no han acabado los estudios escolares. Entonces, ¿qué pasa con una persona en nuestro país que no tiene ni secundaria completa? Ya sabemos lo que pasa. Sus posibilidades de conseguir o de superarse, de desarrollarse como un ser humano, en verdad son mínimas, son escasas, ¿no? Por ahí una compañera leí que quería comenzar a vender comida, porque bueno, ya no se va a dedicar al trabajo sexual, va a vender comida, y se quedaba con la comida. Nadie quería comprar un plato de comida hecho por manos de una mujer trans. Entonces, eso es basado en los prejuicios, en los estereotipos que hay sobre nosotras, ¿no? Eh, Menos mal que no ha habido casos de mujeres trans que hayan muerto por COVID, porque seguramente nos hubieran echado la culpa a nosotras de que nosotros transmitíamos el COVID principalmente, ¿no? Todo este tipo de estereotipos y estigmas y pensamientos, esos prejuicios están en la mente de las personas. Entonces, allá vemos ya, en este instante nada más vemos 3 puntos en los que se nos ha vulnerado, ¿no? Sin embargo, el tema de que las chicas no tienen que comer como cualquier población vulnerable en nuestro país, es porque además de estar en situación de pobreza y pobreza extrema, su identidad de género, su expresión de género las hace víctimas de discriminación por parte de aquellos que supuestamente deben brindar ayuda, ¿no? Entonces, de ahí vemos que además de ser discriminadas, son excluidas de los programas sociales, etcétera. O sea, doble, triplemente vulneradas, ¿no? Y eso no es que se dé ahora, eso lo venimos denunciando desde siempre, ¿no? El simple hecho de no estar en un programa social quiere decir porque pues no se han dado, porque es más fácil, eh, digamos, dar paliativos o ayudas solamente en situaciones eh, muy particulares y han sido más como iniciativas de eh, autoridades propias, ¿no? Más que como una política pública. O sea, ha sido por ahí que le tocaste el corazón a un congresista, a un regidor, a una regidora, o a un ministro, a un viceministro. Ok, muy puntuales. Y ellos que quieran hacer o quieran apoyar desde su iniciativa propia, se agradece. Sin embargo, no es parte de una estrategia, no es parte de una política pública, no es parte de un plan de inclusión hacia nosotros, hacia nosotros. O sea, son ideas, son acciones muy de persona y no de instituciones, que es lo que reclamamos, ¿no? Entonces, ¿y por qué están dados estos 3 escenarios? Número 1, porque no hay una ley de identidad de género que nos permita a nosotras identificarnos como las personas que somos, ¿no? Con los nombres y con el sexo y con el género que nos corresponde, ¿no? ¿Por qué no sabemos hacer otra cosa más? ¿Por qué no hemos acabado el colegio? Porque cuando comenzamos a visibilizar nuestra identidad de género en el colegio, por ejemplo, un niño que se acerca y le dice al papá, a la mamá, mira, me molesta mucho en el colegio, que me molestan de maricón, de gay, etcétera. Entonces los padres, los profesores, en lugar de ayudarlo, lo que le dicen es, hijito, pues tú, lo que pasa es que eres muy delicado, ¿no? Eres muy delicado, eres muy afeminado, tienes que comportarte como hombre, anda y pégale al que te molesta y vas a ver que no te va a volver a molestar. Entonces, en realidad lo que le dicen a este niño, que puede ser gay o puede ser trans más adelante, es tus compañeros de aula no son el problema. Tú eres el problema. O sea, le echan la culpa a la víctima, ¿no? Del por qué recibe esa violencia. Entonces, este niño, esta niña, termina abandonando el colegio. Y si esta persona, este niño, este adolescente, termina su verdadera identidad es de una persona trans, ya tenemos a una persona trans sin colegio, sin posibilidades de ir a institutos, sin posibilidades de ir a universidad, mucho menos. Y lo que decía, ¿no? Sin posibilidades de desarrollarse profesionalmente y mucho menos trabajo. Una persona sin colegio
terminado, por lo menos, no tienen posibilidades. Y las que lo hemos logrado, tenemos que lidiar con los prejuicios y estereotipos, que cuando vas a buscar un trabajo, y no hablemos de trabajos de puestos importantes, porque por ahí una que otra podría alcanzarlo, que no es el caso tampoco, pero digamos, un puesto en un restaurante, algo tan sencillo como vender ropa, etcétera, siempre nos juzgan por cómo nos ven. Entonces nos dicen, ¿sabes qué? Das mal aspecto, das vergüenza, vas a ahuyentar a la clientela, y no nos contratan, y no tenemos trabajo tampoco. Entonces, ya sin trabajo, ya sin estudios, muchas veces, muchas de las chicas, muchas de mis compañeras se ven orilladas o a delinquir o al trabajo sexual. Y han elegido en su mayoría el mal menor, digamos, ¿no? Que es el trabajo sexual. Entonces ahí vemos que es una cadena de vulneraciones de derechos que se han dado para que esta chica termine eh, dando servicio sexual en una calle o en una página web, ¿no? O sea, no es que, ay, nos gusta a nosotras que salimos de la barriga de nuestras mamás Cinco ya con minutos, 18 años. Yana, por favor, 5 minutitos. Gracias. Que salimos de la barriga de nuestras mamás ya con 18 años, ya con silicón, ya armadas. No, hemos sido niños, hemos sido adolescentes. Y yo no creo que ustedes puedan imaginarse a un niño, a un adolescente, decir, cuando sea grande, quiero que 20 hombres me toquen, me laman, hagan con mi cuerpo lo que quieran por 20, 30 soles. Ni un niño tiene ese sueño para cuando sea grande. Nosotras, hemos sido niños, hemos sido adolescentes y no teníamos esos sueños. Queríamos ser abogados, médicos, periodistas, etcétera, biólogos, etcétera, ¿no? Y en muchos casos se ve frustrado por esta cadena de vulneración de derechos que les menciono. Entonces, esta cuarentena, esta pandemia ha visibilizado todas las vulneraciones de derechos que nosotros venimos reclamando, ¿no? Que esperamos que el Estado lo tome como política pública, ¿no? Si ya bien el Congreso por lo pronto no quiere aprobar o no, o se va a demorar en aprobar una ley de identidad de género, por lo menos que desde el Ejecutivo se formen programas de políticas públicas para nosotros, nosotras, ¿no? Y no es que tengan que hacer, por ejemplo, un comedor popular para mujeres trans, o una pensión 65 para mujeres trans, para hombres trans, no, a los programas que ya existen, al pensión 65 que ya existe, al comedor popular que ya existe, incluir, insertar, dar todas las facilidades para que nosotras podamos ser parte de, y no estamos pidiendo que nos creen programas especiales para nosotras, ser parte de, que nos incluyan. Entonces, esos son algunos de los derechos. El tema de salud también, no quisiera dejarlo de lado, ¿no? Muchas compañeras que han, días previos el periodo de cuarentena, eh, pudieron ver que tenían VIH, por ejemplo, no han podido iniciar sus tratamientos, ¿no? Hasta el día de hoy no los tienen que esperar. Entonces, vemos que es una cadena de vulneraciones de derechos que en este periodo de COVID-19 lo único que ha hecho es visibilizarlos y que sean de conocimiento público. Gracias. Muchas gracias, Yana. Entonces, sí, todo el panorama, de todo el panorama que nos ha dado Yana, no solamente ahora, sino cuáles son los problemas estructurales, digamos, que aparecen para la población trans, especialmente la población femenina, le vamos a preguntar, y cómo esto se ha agudizado, digamos, durante la pandemia, más bien a Leila, le vamos a preguntar desde los colectivos de mujeres trans, ¿qué acciones se tomaron para, para contrarrestar, digamos, estos problemas que han surgido a raíz de COVID-19? O qué se sigue haciendo o qué se puede hacer en el futuro, porque en realidad luego de que pase esta cuarentena, vamos a tener, ya nos estamos preparando, creo, una crisis económica muy fuerte. Entonces, ¿cómo vamos o cómo los colectivos de mujeres trans están enfrentando y están pensando enfrentar lo que se viene los 6 meses últimos del 2020 y probablemente el 2021?
Ya, disculpen, gracias. Gracias por este espacio. Buenas tardes con todas, amigas, que hemos compartido mucho tiempo, luchas y conocemos muy bien todo esto que ha ocurrido, ¿no? Déjame revisar la pregunta sobre acerca de todas las actividades que los colectivos de mujeres trans hemos hecho en este periodo, pues ha sido fuerte. En realidad, personalmente siento que he trabajado más en la cuarentena que antes de la cuarentena, ¿no? Porque en realidad lo que nos tocaba es hacer el trabajo que el Estado no estaba haciendo y que ha sido, pues, velar por el bienestar de la población de mujeres trans, que como bien lo ha mencionado Yana, estamos completamente invisibilizadas porque no han habido sistemas y, ojo, no han querido hacer que estos sistemas que existían para registrar a las personas puedan vernos, ¿no? No es, este trabajo no es de ahora, sino muchas veces se trató de hacer en todos los espacios, hablar sobre población trans, que se nos visibilice, porque ya nosotras sabíamos que en un momento determinado iba a haber un gran problema porque no se nos estaba registrando, no se nos quería mirar. El COVID ha sido una situación que nadie se lo esperaba, pero que creo que lo positivo también es ver eso, ¿no? Que ha mostrado cómo ha hecho falta esta visibilización de este grupo específico. Y un grupo específico con vulnerabilidad y pobreza extrema, como bien ha mencionado Yana, porque a diferencia quizás de mirarnos, o sea, el hecho de que estemos invisibilizadas creo que nos coloca en un subnivel aún de la pobreza extrema, ¿no? Porque ni siquiera existimos, ni siquiera se puede ver porque no hay forma como nos vean. La forma como hemos podido responder a ello las organizaciones, como repito, ha sido con mucha chamba, poder dar el sostén necesario a la comunidad de mujeres trans, tener y buscar la forma como poder llegar a todas, que definitivamente tampoco, no creo que hayamos llegado a todas y haber cubierto a todas, pero ha sido súper complicado. Hemos podido gestionar recursos para ayuda del extranjero y ayuda de amigos para poder darles el sustento necesario. Porque también ha sido importante el trabajo mismo de la comunidad trans y es algo que, por ejemplo, desde mi misma organización trato de batallar con las chicas que están ahí conmigo de cuán importante es el trabajo comunitario, y es porque tenemos que saber también cómo funciona y cómo se mueve la población de mujeres trans para poder así llegar a todas y también saber canalizar los esfuerzos en los espacios correspondientes, ¿no? Hemos podido evidenciar en medios de comunicación y quizás se ha visibilizado mucho más el centro de Lima como un lugar en donde la necesidad es más amplia, pero también existen mujeres trans en toda Lima, ¿no? En el cono sur, en el cono norte, en Lima Este, y que se encuentran de la misma situación. Y a mí me preocupó en su momento que solamente estén los ojos puestos en el centro de Lima porque se estaban canalizando quizás esfuerzos extremos en una zona específica y se estaba dejando de lado a otras mujeres trans que también tienen y sufren muchas situaciones, ¿no? Entonces, esto quizás y esta experiencia del trabajo comunitario me ayudó a poder mirarlo y poder canalizar pues ayudas a otros espacios. Hemos sido muchas las organizaciones que lo hemos hecho y que estamos contentas de hacerlos, ¿no? Esto también es importante mencionar, y Yana es testigo de ello, que también el sobretrabajo de eso nos daña, ¿no? O sea, físicamente, en la salud, ¿no? Entonces, a mí me pasó experimentar una situación de una complicación y que 3 semanas me tiró a la cama porque estuve mal por la sobreexposición al trabajo y a todo esto y que Yana pues me pudo ayudar con ello y también ha sido para mí una cuestión importante y trato de sacar las cosas positivas que han salido, ¿no? También del COVID, de cómo ha desarrollado esta solidaridad entre nosotras, ¿no? De poder apoyarnos en el trabajo. Y yo creo que eso es lo que también hacia nuestra propia comunidad tenemos que ir y mostrar, ¿no? O sea, cómo ahora no existen diferencias entre una u otra organización, sino por el contrario tenemos que sumar esfuerzos para que en su momento si nosotras podemos apoyar, no va a ser siempre. Y luego quizás los recursos que consiguió otra organización puede entrar en ese mismo grupo y dárselo dentro de un mes.
y podemos de una u otra forma seguir manteniendo esto, ¿no? Y eso es algo positivo que yo he podido también sacar de todo esto, ¿no? Frente, y que nuevamente, pues, cabe recalcar que lo que nos ha tocado es hacer la chamba, en realidad, que lo ha tenido que hacer el MIDIS, que lo ha tenido que hacer el Estado con todo ello, y que eso también hace un despertar comunitariamente a que tenemos que seguir haciendo vigilancia y exigir políticas públicas y seguir empoderando mujeres trans para que se den cuenta que no es solamente VIH lo que nos interesa o lo que nos afecta, sino son muchas cosas más, ¿no? Lo ha mencionado en este momento. Ni siquiera el VIH ha sido una prioridad porque han habido muchas y hay muchas mujeres trans que nos llaman para preguntar dónde tomar tratamiento antirretroviral porque lo necesitan, dónde pueden irse a hacer pruebas, dónde pueden tratarse una ITS que siguen teniendo, porque lamentablemente todo se paralizó. Hemos tratado de poder canalizar espacios, amigos y amistades que quizás en todo este tiempo de trabajo podemos tener y que nos han dado la mano para poder socorrer a algunos y algunas compañeras. También poder brindar tratamiento desde nosotras mismas porque teníamos medicamentos que nos habían donado y que hemos podido canalizar a compañeras que lo necesitaban, como lo mencionó Yana, que se quedaron sin iniciar tratamiento y que no se podía hacer nada, ¿no? Entonces, hemos podido también hacer ello, ¿no? De la mano con amigos médicos con los que hemos trabajado, que nos han dicho, pues ya, pues viendo la situación como está, no va a haber problema y poder iniciar y ponerle en contacto con médicos para poder hacerle el seguimiento de ellos, ¿no? En cuanto a la segunda fase de la pregunta sobre lo que se viene y qué es lo que, y qué es lo que se viene hacia adelante, pues seguir impulsando. O sea, yo creo que tenemos que también este periodo, creo que a las y los activistas nos hace reconocer que nos hace falta también mucho dialogar desde la igualdad entre todos para poder generar estrategias para poder conseguir que esta situación para las personas trans cambie en general, ¿no? El tema de la ley de identidad de género está desde el 2016 atrapado en el Congreso y no avanza ni retrocede y es un gran problema porque nos tiene también entre la espada y la pared de qué hacemos, sabiendo que esa ley puede cambiar la vida de un número importante de la población general, porque no somos un número, no somos un número eh, mínimo de población, sino somos un número representativo de personas en la sociedad peruana que necesitamos que tengamos políticas específicas para nosotras, ¿no? Y específicas, lo menciono, no por nuestra propia condición o no por nuestra propia naturaleza, sino por cómo la sociedad está armada y cómo la sociedad nos trata a nosotras y nos coloca en esa situación. El tema del pico y placa de género evidenció una violencia social importante. Yo recuerdo de que una semana antes del pico y placa de género, me hacen una entrevista en Huayca y me preguntan sobre la violencia familiar y sobre la violencia que reportaba, las cifras que comenzó a reportar el MIM sobre violencia familiar. Entonces, le dije que no tenía mucha información sobre el tema. Ahora quizás tengo un poco más porque ya pasó un poco más el periodo. Y en grupos específicos o en personas trans con específicas características. Pero en ese momento le dije que no tenía reportes, pero que mi visión era de que al estar encerradas, estamos protegidas de una u otra forma de esta violencia social. Y esta normativa de la pico y placa de género, que dijo, pues ahora pueden salir a la calle, evidenció lo que mencioné, ¿no? De que la violencia es de fuera, de la sociedad, no es nuestra. En el caso y pensando de las mujeres trans que hemos huido de casa, que vivimos solas y que tenemos economías independientes y diarias, ¿no? Mirándonos en ellas. Pero también hay un grupo de población trans que aún vive en familia, que está iniciando su transición y que quizás ahora la puedo ver y también leer, que es quienes sufren la violencia familiar interna, ¿no? Nos queda mucho por hacer, nos queda seguir articulando
darnos cuenta de lo importante que es seguir metiéndonos en el Estado, ¿no? Como políticas públicas, que el Estado nos reconozca, poder estar en programas específicos, como bien lo he dicho, Yana, no un programa que se cree para nosotras, sino que seamos incluidas dentro, ¿no? Que la categoría de persona trans esté dentro de los formatos que el Estado utiliza para censar a las personas, para registrar a las personas en todo lo que implique, porque somos un grupo de personas que nos toca vivir una situación de vulnerabilidad muy grande que nos coloca en la exclusión total y nos lleva a la pobreza, como lo mencioné inicialmente, no solo extrema, sino de un nivel mucho más debajo de lo extremo, ¿no? Te quedaban 5 minutos más si quieres a explayarte un poquito más. Es importante de repente que en términos de de las organizaciones trans, ¿cómo deberían trabajar de aquí a futuro? Tú has dicho que muchas de las cosas han cambiado y que ahora es importante unir esfuerzos. Un poquito si pudieras explayarte en eso, y te quedan 5 minutos y ahí pasamos a la otra exponente, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, Ujú. como lo mencioné, yo creo que esto nos ha mostrado de que tenemos que seguir articulando, ¿no? Que la articulación, la verdadera articulación tiene que darse desde la igualdad entre todas y también, y también pues, comenzar a replicar desde nosotras mismas estas buenas actitudes, ¿no? Esta actitud con ética y con respeto entre nosotras mismas para poder seguir creciendo y hacernos fuertes, ¿no? O sea, yo creo que tenemos la oportunidad, la población de mujeres trans siendo quizás más pequeña y que puede manejarse mejor, y las activistas podemos hacerlo, comenzar a cultivar valores entre las mismas chicas o entre nosotras mismas para demostrar, o sea, hemos conseguido sobrevivir eh, durante la evolución de la tierra y de la vida, o sea, somos mujeres fuertes, somos personas resilientes que a pesar de la adversidad estamos aquí presentes, ¿no? Algo que mencionaba siempre en mis reuniones iniciales que tenía féminas era que no existe que el que el simple hecho de que una mujer trans exista y esté siendo económicamente independiente y que pueda avanzar y que pueda hacer sus cosas es sinónimo de éxito, ¿no? Que ser una mujer trans exitosa no es sinónimo de ser aquella que repite los estereotipos y que puede pasar desapercibida socialmente y que no sufre violencia, no, porque al final esa mujer así tenga todos los estereotipos sociales femeninos al momento de sacar un DNI, está al mismo nivel de cualquier otra. Entonces, por ahí no va la cosa, ¿no? La cosa es darte cuenta que el hecho de que exista una mujer trans, encontrar una mujer trans de 50, 60, 70 años, es valioso, ¿no? Y es importante, y porque, porque soportó la violencia, resistió y está ahí. Entonces, yo creo que esos son los ejemplos que tenemos que seguir fortaleciendo y que tenemos que también decirlos a la sociedad y sentirnos orgullosas de ello, de esas mujeres trans que están ahí presentes, que están resistiendo y que han resistido tanta violencia. ¿No? Hemos podido llegar, y sí se puede llegar, utilizar las redes sociales para ello. Hemos podido llegar a Arequipa, a Huancayo, a Yurimaguas, a diferentes partes para apoyar a chicas. Entonces, la comunidad está ahí esperando el apoyo de todas nosotras, ¿no? O sea, lo único que necesita es sentir que tratada con igualdad y con ética, ¿no? Y con respeto, ¿no? Con respeto a todas. Pues a mí no me puede parecer, pues, lo que haga, lo que no haga, puedo aconsejar, pero al momento de tener una situación como esta, de necesidad para todas, no puedo discriminar yo misma a quien considero no, o sea, simplemente tengo que dar y tengo que seguir avanzando. También nos va a tocar confiar, lamentablemente, porque estamos en una situación complicada, nos va a tocar confiar en las personas, porque porque no vamos a poder ir yo no voy a poder irme a Huancayo a repartir las cosas que he encontrado, ¿no? Sino voy a tener que encontrar y confiar o encontrar mecanismos para poder difundir la información de que puedan ser varias de la zona quienes fiscalicen lo que se está haciendo y que no pueda pasar nada, pues, extraño, ni nada que puede ocurrir, que pasen todas las personas, ¿no? O sea, no solo en población trans, en cualquier tipo de población ocurre. Entonces, tienes que cuidarlo, tienes que ver la manera como lo haces, ¿no? Yo creo de que nos toca
nos queda una responsabilidad bien grande a las organizaciones, a las activistas y activistas independientes de personas trans en general, el reflexionar sobre ello, ¿no? O sea, solas, siempre lo he mencionado, he dicho, son tantos problemas que tenemos la población de mujeres trans, que una sola o uno solo no va a poder solucionar el problema de todos. Necesitamos el apoyo de todos, ¿no? Hay educación, hay salud, hay trabajo, o sea, hay infinidad de cosas en las cuales podemos ir entrando y podemos ir batallando, y yo creo que es donde tenemos que articular y seguir haciéndolo, ¿no? No es fácil, no es fácil, o sea, no es tampoco fácil, y no es que diga, ay, Lela, qué linda que es. No, no, no es fácil, no es fácil luchar contra tus propios demonios también dentro, contra nuestras propias violencias con las que hemos crecido, ¿no? Pero tenemos que hacer el esfuerzo, o sea, estamos en un lugar de privilegio y eso tenemos que valorarlo y agradecerlo, ¿no? Y seguir, y seguir, y seguir impulsando para que pueda haber unidad, al menos pueda haber articulación, y no sigamos, y no haya pues situaciones que ocurren, ¿no? O sea, hay algo que escuché hace poco en una reunión, y es que el ver cómo algunos movimientos sociales han podido entrar y llegar hasta espacios tan amplios, ha sido por eso, ¿no? Porque han sabido superar esas diferencias, han sabido articular entre ellas y poder haber entrado en diferentes lugares para conseguir cosas, ¿no? Para conseguir políticas públicas. Y eso es lo que nos tiene que mover. El mirar una meta, y esa tiene que ser nuestra meta, ¿no? O sea, queremos entrar a tal lugar para conseguir cosas, bueno, miremos de esta forma la situación y avancemos hacia adelante cerrando filas frente a lo que pase, ¿no? O sea, al final de cuentas, las cosas caen por su propio peso, ¿no? O sea, eso es lo que, siempre las cosas caen por su propio peso. Si yo actúo mal en un determinado, eso es algo que me ha ayudado y me ha servido a mí en toda la vida. Si yo actúo mal, la vida en un momento determinado me va a hacer me va a hacer acordar que eso que hice yo mal antes va a llegar a mi vida, siempre, siempre. Entonces, tratemos de siempre compartir esto con las más chicas, ¿no? Más aún porque ellas están expuestas a la violencia cotidiana. Yo no estoy en la avenida parada, yo no sufro la violencia de un serenazgo todas las noches, ellas sí lo sufren. Entonces, tengo que seguir dándoles a ellas esos mensajes que quizás una mamá ya no se los da porque esa chica está fuera del hogar y no tiene ese soporte. Entonces, nos toca a nosotras tener quizás esa responsabilidad y tener que repetir esos mensajes de paz en ellas mismas, ¿no? Para poder creer en algo. Porque si no creemos, si nos volvemos en una comunidad que no cree en un futuro, estamos sentadas porque no vamos a avanzar a sola yo no voy a avanzar a ningún lado si no tengo quien me siga y quien crea en que todo puede cambiar y puede ser mejor. Quizás no voy a disfrutarlo porque ya estoy grande, pero pero sí creer en que, bueno, hay que hacer la vida mejor para las que vienen, ¿no? Porque de una u otra forma sí me afecta a mí, sí me afecta. Necesitamos muchas cosas, sí, se van a necesitar muchas cosas, sí, han ido cambiando las cosas y quizás ya no son tan fuertes como antes, quizás hayan sorpresas. Por ejemplo, en el censo que hicimos, tenemos datos interesantes que quizás no son como se decían antes, pero hay otras cosas que han afectado ello, y también tienen que tener una interpretación comunitaria, no desde fuera, simplemente, no, ya no son tantas trabajadoras sexuales. Sí, pues, pero no todas, pero todas están en trabajos informales. Claro. No se desarrollan en su profesión, no pueden estudiar, está bien, no están en trabajo sexual, pero no se desarrollan como quieren. Tienen peluquerías y trabajan el día a día y el diario, y también las botan de ahí si no consiguen dinero para eso. O muchas quizás diversifican el trabajo y también hacen trabajo sexual y también tienen otro. Y por el prejuicio social no dices soy trabajadora sexual, o dices ya no trabajo, ya no hago trabajo sexual porque tengo una pantalla delante formal, entre comillas, pero que es un trabajo informal también, ¿no? No es un trabajo que me va, o no es un trabajo que es producto de su esfuerzo educacional, ¿no? De su instrucción. Muy Entonces bien. sí creo que eso es importante, ¿no? Poder compartir. Muy bien, Leila, muchísimas gracias. Y gracias a Yana también. Y entonces las dos se han expresado en realidad planteando que digamos, el trabajo que ellas han hecho en esta pandemia ha sido el trabajo que el Estado debió hacer. Entonces vamos a preguntarle a Cintia Silva, que nos acompaña acá del MIM, bueno, desde el Estado, ¿qué acciones se han tomado, ¿no es cierto? ¿Y qué se piensa hacer, qué se puede hacer para revertir realmente lo que
tanto lo que Leila y Yana nos han contado, ¿no? Y que no solamente desde la sociedad civil tiene que venir la ayuda, sino también del Estado. Cintia. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación, gracias por la iniciativa de la organización de este espacio al Departamento de Psicología de la Universidad Católica. Gracias también por las intervenciones, tanto de Yana como de Leila. Para mí es realmente muy, muy valioso compartir un espacio con ellas y escuchar, o sea, que ellas mismas son las que nos comparten esta problemática que efectivamente genera una alerta en el Estado y refuerza la necesidad de que las instituciones estatales, ya sea quien tenga la competencia específica, no puedan tomar las medidas necesarias para poder revertir esta situación de discriminación y violencia estructural que viven a diario, ¿no? Entonces es importante, en principio, que partamos de, más que de una atención a la situación que las mujeres trans, en particular de lo que hablamos hoy es de la situación que viven las mujeres trans, más que un tema de abordaje de la situación que viven respecto de todas estas vulneraciones de derechos, es sobre todo el reconocimiento de que hay grandes y graves pendientes desde el Estado, empezando por el reconocimiento de la identidad de género en los documentos nacionales, ¿no? En el documento de identidad, ¿no? Esto es el primer, me parece que es el primer pendiente que además genera una serie de vulneraciones alrededor del mismo, ¿no? Entonces lo primero es poner como la mirada en ese pendiente. Y aquí de repente yo estoy ahora mismo, soy parte de la Dirección General contra la Violencia de Género del MIM, como han señalado, ¿no? Pero también conozco la problemática integral, ¿no? Y en ese sentido hay una necesidad de que pongamos la atención en quiénes son concretamente los que están concernidos a enfrentar esta situación, ¿no? Como por ejemplo el Congreso, ¿no? Que tiene ahora mismo varios proyectos de ley que han sido encarpetados, ¿no? Sobre justamente el reconocimiento de la identidad de género. Una ley integral de la identidad de género que es además una demanda persistente de las organizaciones de derechos de las mujeres trans, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, también se ha señalado, y ya centrándonos en el COVID, que hay graves pendientes, y ahí recupero lo que ha señalado Yana, ¿no? Respecto de la invisibilización en las políticas públicas, ¿no? Respecto de la violencia y discriminación que se sufre a partir de medidas de supuestamente bioseguridad, ¿no? Que pretenden diseñarse y aplicarse de manera neutra y demuestran que justamente no estamos en una situación en la que las normas nos impacten de manera neutra, sino que nos impactan de manera diferenciada. Y entonces las personas heterosexuales, digamos, saldrán y no tendrán ningún problema, porque allí tendríamos entonces la evidencia de un Estado que se marca por un paradigma heteronormativo, ¿no? Además, cis heteronormativo. En este sentido, tendríamos una serie de vulneraciones, y es lo que hemos tenido, además de derechos a la libertad de tránsito, a la igualdad y no discriminación, ¿no? De mujeres, hombres trans, personas de género no binario, que se han visto restringidas, ¿no? Que se han visto además también detenidas arbitrariamente por razones discriminatorias, por orientación sexual, identidad de género, ¿no? Entonces, específicamente además identidad de género.
Entonces, allí también hay un tema que abordar más a profundidad, ¿no? Porque como se ha dicho, podríamos ir por la alternativa de generar normativa específica y que visibilice, y hay un nivel de necesidad en ese sentido en cuanto a las normas de reconocimiento de la identidad de género, ¿no? Pero también hay otra necesidad respecto de generar medidas para que las normas generales, las políticas públicas generales, no excluyan a las personas, ¿no?, LGBTI. Y ese es un pendiente también que tiene el Estado, y no es suficiente, como se ha demostrado con el discurso del mediodía del presidente, que puede tener algún alcance y alguna claridad acerca de que es innegable que se trata de derechos humanos, ¿no?, y que no puede pasarlo por alto, pero no, eso no llega a la realidad concreta, ¿no?, de la mujer trans que sale el día que supuestamente, o sea, si estuviéramos, ¿no?, ya no me acuerdo, lunes, miércoles y viernes a quién le tocaba, pero entonces no pasarían estas cosas, ¿no? Y no se está evitando que este tipo de intervenciones sucedan con las consecuencias además que esto implica, ¿no? Muchas de las mujeres trans, como se ha señalado, han sido detenidas, han sido enviadas a comisarías, han sido discriminadas, y lo que hay que hacer frente a eso, como se había dicho, ¿no?, frente a la burla y a la discriminación, es no pasar por alto el tipo de justificaciones que señalan, pues, que si tú no fueras así, si tú no caminaras en la calle, ¿no?, si tú te quedaras en tu casa, o sea, esa no es la respuesta. La respuesta ya es muy clara respecto de que se trata de más bien una obligación del Estado el hecho de acabar con este tipo de estereotipos, ¿no?, que buscan excluir, ¿no?, a través de estos actos de violencia, a través de estos actos de discriminación, excluir a las personas trans de esta situación, ¿no? Además del reconocimiento, el acceso y el ejercicio efectivo de sus derechos. Yo parto de este reconocimiento de pendientes, este reconocimiento de un marco normativo existente, además ya absolutamente desarrollado, ¿no?, indiscutible, de derechos humanos, ¿no? Estamos partiendo de derechos humanos. Hemos hablado también, o lo que señalo es que estamos hablando de obligaciones internacionales que el Estado tendría con base consuetudinaria, se llama base consuetudinaria a lo que queda como, digamos, lo que la comunidad internacional ha reconocido, aunque no haya firmado el Estado porque es, digamos, puede ser conservador, igual es exigible, ¿no? El Estado peruano ha reconocido estos derechos, ha suscrito estos derechos, y entonces se le han generado obligaciones. Ahora, ¿qué nos ha demostrado el COVID? Como han señalado muy bien Leila y Yana, ¿no?, que esta discriminación estructural, esta violencia estructural se agudiza, se agrava, ¿no?, y pone en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo a la que vivían cotidianamente las mujeres trans. ¿El Estado qué ha venido haciendo frente a eso? Lamentablemente, no se ha podido, así como las otras situaciones de discriminación estructural, no se ha podido revertir esta situación ante la necesidad que se ha visto de abordarla en el marco del COVID. Lo que se está haciendo es tratar de ponerse al día. Y ese tratar de ponerse al día tiene que ver con la visibilización de los derechos de las mujeres trans. Tiene que ver con el hecho de reaccionar además con una atención específica desde el Ministerio de la Mujer, la línea 100, desde el MINJUS, el Centro de Asesoría Legal, ¿no?, de Atención Legal, perdón, el Alegra, el 1884, la línea 1884, se han venido atendiendo los casos, ¿no? Sin embargo, esto no podemos decir que ha sido suficiente,
O sea, ¿por qué? Porque los casos de violencia contra las mujeres trans, contra las adolescentes trans, incluso dentro de sus casas, no están siquiera siendo denunciados. Las mujeres y adolescentes no están pidiendo auxilio al Estado porque es el Estado quien les está discriminando, y eso es lo que se ve en las redes sociales, en la televisión. Entonces, ¿cómo le pide auxilio a un policía que ve que es el que no le deja a la mamá, o sea, a las otras amigas trans que puede conocer, ¿no? No las deja ni transitar tranquilas y libres, ¿no? Entonces, lo que está pasando también, y esto lo hemos tomado conocimiento desde una reunión que tuvimos con organizaciones LGBT, desde la Dirección de Igualdad que dirige Janet Yaja, ¿no? En estas mesas de trabajo que se tienen con ellas, pues allí lo que nos contaban también es que hay adolescentes que no están conscientes de que lo que están viviendo, si, aunque les hace daño, sea violencia, ¿no? Porque se han creído el discurso de que no deberían ejercer su identidad de género, que eso está mal, ¿no? Y claro, no es extraño porque la violencia tiene esa finalidad, tiene la finalidad de disciplinar el género, ¿no? De hacer cumplir a las personas los mandatos de género que se le han impuesto, ¿no? Entonces, estas adolescentes más bien se sienten culpables de que exista esa violencia a la que no llaman violencia, o en todo caso de la que se responsabilizan, se autorresponsabilizan, ¿no? ¿Cómo piden ayuda entonces? Muchas veces entonces no solo está en la denuncia, la salida, sino también en la cobertura de los derechos de salud, ¿no? Pero también ahí hablaríamos del aspecto más psicológico, de la salud mental, en donde podamos generar pues procesos de autorreconocimiento de derechos, autovaloración, etcétera, ¿no? El punto allí es que tampoco hemos llegado o sea, para mí una intervención desde el Estado tiene que ser, o sea, lo más transparente posible, y si bien estamos haciendo esfuerzos actualmente... Minutos, Cintia, 5 minutos. ¿No? 5 minutos, ya. Minutos. Estamos haciendo esfuerzos para actualmente poder visibilizar, poder difundir, ¿no? Estos derechos. También hay la necesidad hay la necesidad de capacitar, de establecer protocolos, de visibilizar además en la producción de data, de estadística. INEI tiene que poder mapear, por ejemplo, hay un ENDES, ¿no? Donde se cuenta la violencia contra las mujeres en relación de pareja los últimos 12 meses, etcétera, ¿no? Esta violencia también tenemos que poder conocerla respecto de la que viven las mujeres trans. O sea, tenemos que poder conocerla porque si no, yo soy actualmente coordinadora del Sistema Nacional Especializado de Justicia en materia de violencia, y lamentablemente el MEF no nos deja, ¿no?, colocar una problemática que existe, que sabemos, que vemos en la televisión, que conocemos por las organizaciones, por las lideresas como Yana y Leila, y nos dicen, no, lo que pasa es que no hay evidencia. Pero es que el Estado mismo no está produciendo la evidencia, por eso no hay evidencia, ¿no? Entonces, hay que poner el ojo en esas, o sea, también lo digo para las demandas, ¿no? Porque, o sea, también las servidoras públicas, quienes están en espacios como el Ministerio de la Mujer, como el Ministerio de Justicia y muchos otros, ¿no? O sea, son muy comprometidas en cuanto al trabajo que se hace respecto de casos de violencia y discriminación. Pero lamentablemente muchas veces queda corto y queda chico el espacio que tenemos para movernos, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, desde mi equipo técnico, lo que estamos haciendo es visibilizando en el plan de implementación de este nuevo sistema especializado en violencia, ¿no?, la problemática de las mujeres trans, y poner como los planes de implementación necesitan un monitoreo y una evaluación,
O sea, ver también cómo se está atendiendo o no se está atendiendo a las mujeres trans, porque resulta que cuando salió el feminicidio, que tiene que ver con la violencia letal, ¿no? Contra personas que son atacadas por razones de género y por además la imposición de mandatos de género femeninos, ¿no? No importa si eres una persona con DNI hombre, mujer, no importa eso, importa que si tú te identificas como mujer y tienes una relación en la que hay una diferencia de poder, ¿no? Y hay un rol masculino y uno femenino, o sea, allí se presenta la violencia contra la persona que ejerce la identidad femenina, ¿no? Y es feminicidio. O sea, estamos hablando de feminicidios, de tentativas de feminicidio, es lo que se llama el transfeminicidio, ¿no? Sin embargo, tenemos acuerdos plenarios también todavía, ¿no? Porque eso es algo que se está tratando de superar, ¿no? Que dicen que el feminicidio no admite mujeres trans porque no tienen DNI, o sea, por lo menos no a las mujeres trans que digan DNI. Cuando le dices, sí, las que sí tienen DNI, bueno, tampoco, porque en realidad no son mujeres. ¿Me entienden? Que entonces hay una serie de cosas, desde, sí, la capacitación, pero también desde la sanción, porque estamos hablando de formas de discriminación en el acceso a justicia, y la discriminación en el Perú es delito, y el delito también lo pueden cometer jueces, fiscales, policías, ¿no? Y hay tipos penales previstos para esta discriminación cometida por funcionarios, por quienes están llamados más bien a proteger, a velar por los derechos de las mujeres, a garantizar derechos de mujeres trans, ¿no? Y bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Cintia. Bien, entonces ya tenemos más o menos el panorama de lo que está sucediendo con la población trans, la perspectiva un poco del Estado, del MIMP, es decir, el Estado también es un poco amplio. Y entonces ahora les vamos a dar unos 5 minutitos a cada una, sobre todo a Leila y a Yana, comenzando por Yana, para que en pocos minutos, en estos 5 minutos, le digan al Estado y a las personas que están presentes aquí en este webinar y que de repente hay algunas que trabajen en el Estado, ¿cuáles son estas necesidades urgentes que tienen la población trans en este momento? ¿Sí? Entonces le doy la palabra a Yana primero para que en 5 minutos, bien resumido, nos responda esta pregunta. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, creo que las tres hemos coincidido, tanto Cintia, Leila, yo, es en que de forma legal lo que necesitamos, o sea, por el marco legal, sería una ley de identidad de género. Definitivamente, ¿no? Este proyecto de ley 790 que está desde 2016 y que no se ha siquiera debatido, no se ha tomado en consideración, etcétera, es lo principal que estamos pidiendo. Porque consideramos que a raíz de la ley de identidad de género podemos empezar a pedir, a reglamentar otro tipo de medidas, de dispositivos legales para garantizar de alguna manera nuestro desarrollo como seres humanos, como personas y como ciudadanos y ciudadanas peruanos, ¿no? La ley de identidad de género, digamos que ayudaría. Y digo ayudaría porque no nos va a resolver el problema. Y eso las mujeres trans, los hombres trans de nuestro país lo sabemos. Una ley de identidad de género no me garantiza que la señora que vende salchipapas en la esquina me va a llamar como señorita o como señora y va a dejar de llamarme señor. Una ley de identidad de género no me garantiza que el señor que vende periódicos empiece a respetarme y me trate como la mujer que soy, ¿no? Eso no me va a garantizar la identidad de género, pero por lo menos de manera legal va a tratar de poner las mismas reglas del juego de convivencia en sociedad de nosotros con las personas, con el resto de peruanos y peruanas. Entonces, en primer lugar, sería la identidad de género, ¿no? Y luego podemos empezar a evaluar mecanismos como, por ejemplo, una cuota laboral trans, ¿no? En Argentina, que digamos que es uno de los países modelo de ley de identidad de género,
están batallando con este nuevo mecanismo de cuota laboral trans, ¿no? A pesar que ya tienen aprobada su ley de identidad de género hace varios años. Entonces, seguramente es una lucha que nos va a tocar hacer, pero digamos, ley de identidad de género por un lado, puede ser el tema de cuota laboral trans por otro. Además, a nivel regional, provincial, distrital, el tema de las ordenanzas podrían ayudar también a que no se nos discrimine. Y siempre dicen, está prohibida la discriminación, ¿no? Por raza, por religión, por afiliación político y otros, ¿no? Y todos suponemos que en ese otro estamos metidas también nosotras, ¿no? Sin embargo, necesitamos que literalmente se diga, ¿no? Por identidad de género, por orientación sexual, ¿no? Para que se visibilice, porque al poner y otros, ya pues quédate contenta, quédense contentos, porque en ese otros están ustedes. No, siguen invisibilizándonos, siguen poniéndonos en esos grupos, ¿no? En ese paraguas, pero negativo, ¿no? Porque nos invisibiliza, nos perdemos en ese grupo de otros y demás, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso, y bueno, pues, ya pensando en macro, en cómo podemos hacer, si la ley solamente te va a garantizar el tema legal, cómo hacemos para que la señora Salchipapa, el señor del periódico, cambie su forma de pensar, es la cultura, ¿no? Es la cultura, es la educación, y ya creo que con estas personas adultas mucho no se puede hacer, en muchos casos. Sin embargo, si hubiera un enfoque de género como parte de la currícula escolar, por ejemplo, de alguna manera estaríamos garantizando que tengamos ciudadanos, ciudadanas en el futuro con una mente más amplia, pero también con un corazón más grande para entender a todos y a todas, ¿no? Y buscar eso que tanto buscamos algunos, que es generar empatía con los demás, que se pongan en nuestro lugar por un instante y lo sepan, y sepan qué es lo que pasamos, qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos, ¿no? Entonces, eso es lo que espero, y para lograr esa sociedad y cosas tan sencillas como que si un niño le pregunta a su papá, mamá, papá, ¿es hombre o es mujer? Algo tan sencillo como decir, hijito, hijita, es un ser humano y como todos y como todas merece respeto. Y ya está, enseñarle a respetar a los demás. Ya después cuando deja hablarás de identidad de género, orientación sexual, expresión de género, sexo y etcétera. Pero a un niño le puedes inculcar desde chiquito a respetar a los demás, ¿no? Entonces, eso sería, con eso cerraría las ideas que se quedan. Gracias, Yana. Leila. ¿Me repiten la pregunta, Jimena, por favor? En 5 minutos, ¿no? ¿Cuáles serían concretamente las necesidades urgentes que tiene la población trans en este momento? Ok. Bueno, Yana en verdad me dejó sin mucho que hablar. Mencionó casi ya todo lo que se necesita, pero yo creo de que sí se necesita mucho comenzar a generar registro en nosotras, ¿no? Las organizaciones, si de alguna forma lo hemos podido hacer, porque para poder empezar cambios tenemos que empezar de ahí, yo creo de que podríamos aportar fácilmente y ayudar a esto, ¿no? Con el trabajo comunitario que hemos podido haber hecho para poder comenzar a hacer políticas públicas para nosotras. Yo en verdad tengo no sé cómo llamarlo, en realidad no tengo esperanzas en el Congreso, o sea, que la ley, o sea, para mí en verdad, y por eso quizás no me he involucrado mucho en ese proceso, o sea, lo acompaño, pero no me involucro demasiado porque en verdad es una pérdida de tiempo en realidad ese Congreso. Entonces, yo sí creo de que más bien tratar, y estamos viendo la forma cómo poder incidir a otro nivel, así como en Costa Rica lo han hecho y han conseguido el matrimonio igualitario, poderlo conseguir por acá. Porque lamentablemente hay muchos intereses metidos dentro de este Congreso que no va a permitir poder pasar ello. Estamos atrapados en eso. Silencio. Estamos atrapados en ello. 4 años, más o menos 4 años, en una ley que no avanza y nos tiene más bien al contrario, a veces hasta enfrentándonos entre nosotras mismas, porque no dice lo que yo quiero que diga y cosas por el estilo, y como bien lo ha dicho Yana, la ley de identidad de género no va a cambiar la vida de nosotras. Esto tiene que ir con un plan mucho más integral,
hay que ver las cosas positivas también de nuestro país y que nos hayamos quedado un poquito, que se está haciendo, que se están aplicando políticas de enfoque de género, que el pico y placa ha evidenciado que que los policías no lo tienen en la cabeza metido y que no se ha, o sea, que por más que lo haya dicho, o sea, no se ha hecho, porque los policías han demostrado que no conocen nada del tema, ¿no? Entonces, creo que eso sí apuntalar por otros espacios, ¿no? Por otros lugares, cómo seguir influyendo o educando a la población general, porque van a ser los que van a elegir después y quizás van a ser después nuestros aliados. Entonces, ¿cómo a esa población es a quienes tenemos que cambiar? Entonces, ¿cómo pueden quizás las instituciones que están ahora aquí seguir haciendo esa chamba hacia afuera, ¿no? Desde sus propias canteras y no esperar necesariamente una ley de identidad de género para que nos cambie la vida? Porque si bien es cierto, en Argentina, la ley de identidad de género fue la primera, es la pionera, es la más completa, no ha cambiado la vida de las mujeres trans en Argentina, ¿no? Y muchas veces hasta vemos casos de violencia mucho mayor, o sea, violencia física mucho mayor que en Perú, que gracias a Dios no pasa en Perú, o no es tan normalizado, pero eso creo que nos hace ver que tenemos una oportunidad que poder hacer un trabajo mucho más integral para cambiar la vida de nosotras, ¿no? Ordenanzas, como lo ha mencionado Yana, pero con vigilancia. Y algo importante que ha mencionado Cintia, las sanciones, porque de nada sirve que tú des normativas, y creo que es lo que nos ha dejado el VIH en el Perú, Jimena, que también ha trabajado cerca del VIH, que hemos hecho miles de capacitaciones, miles de normativas, pero al final no hemos trabajado lo otro, que son las sanciones, ¿no? O sea, una persona falla frente a esto, ¿y qué se hace si falla, no? Entonces, esto debería ir acompañado también por sanciones para que sea ejemplar, porque lamentablemente las personas así aprendemos, ¿no? O sea, si es que usamos el cinturón de seguridad ahora en el carro, es porque nos ponían una multa si no lo usábamos, ¿no? Ese es un claro ejemplo de cómo el Estado sí puede cumplir ese rol realmente protector hacia nosotras, hacia las personas, ¿no? O sea, yo voy a dar una ley para protegerte, quizás no lo entiendas, pero lo vas a entender más adelante. Pero lo estoy haciendo por tu bien. Entonces, yo creo que ese es el verdadero rol que tenemos que hacer. Y bueno, y tener que seguir apuntalando frente a lo paralelo que puede ir avanzando junto con una ley de identidad de género, ¿no? Que igual se necesita, no digo que no se necesita, pero no podemos esperar que haya esto o que sea el que esté adelante para haber cambiado nuestras vidas, sino tenemos que ir caminando y mostrando lo demás. Porque, por ejemplo, se habla de pensión para personas trans, que quizás si hay una población que no se estudia en el tema y no entiende que yo a mis 50 años voy a tener un DNI para poder trabajar y no me van a discriminar, entre comillas, va a cambiar mi vida y ya todo es felicidad. No, yo a mis 50 años ya no soy atractiva laboralmente. Entonces, hay un grupo de personas trans que va a pasar por ello, que ya no va a ser atractiva para el espacio laboral por la edad, por problemas de salud, por todo lo que pueda pasar. Entonces, sí tenemos que tener una población educada para que entienda que no es que sea un beneficio para esa comunidad, sino es que la realidad que le tocó vivir a esa comunidad es que necesitan una pensión para poder sobrevivir lo que les queda de vida, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Leila. Antes de darle la palabra a Adriana para que haga, digamos, un resumen de todo lo que se ha hablado en este webinar, voy a pasar a leer algo que ha mandado Taki, una opinión de Taki. Ella, bueno, como les expliqué, no ha podido estar presente por razones técnicas, pero no queremos dejar de dar su voz con la mía. Bueno, muy bien. Ella dice, la realidad actual es muy lamentable. Como sabrán, nosotras, por nuestra identidad, vivimos en un estado de discriminación y exclusión social constante que se manifiesta en todas las acciones de nuestras vidas. Educación, salud, trabajo, incluso en nuestra vida personal. Pero desde la llegada del COVID, la situación se ha empeorado. La cuarentena ha puesto a las mujeres trans en situaciones de riesgo aún mayor, condenadas a ser guardadas y alejadas de las calles que les den sustento, encima sin ser reconocidas.
nos hemos visto obligadas a estar dentro de casa y en lugares de alquiler. Lo malo es que al no tener ingresos, se está poniendo en riesgo nuestra situación, porque muchas de nosotras pasa por una situación de empobrecimiento constante y los pocos ahorros que las personas tenían los están usando para alimentarse. Eso es lo que nos dice Taki. En realidad sí creo que ha complementado con el tema de los alquileres. En efecto, muchas mujeres trans viven de alquilado en casas, a veces juntas, a veces individual, y ya no tienen para pagar esos alquileres. Entonces, además del hecho de no tener trabajo, de no tener para comer, las están expulsando de los lugares donde viven, y esa situación es importante resaltarla. Entonces, no habiendo preguntas, no sé, ¿Todavía? Cintia, sí, claro, Cintia. Sí, por favor, solo un par de minutos. En principio, si todavía estoy habilitada para compartir pantalla, me gustaría poder mostrarles un trabajo que se ha hecho. ¿Pueden verlo? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Esto tiene 10 páginas y es un trabajo que se ha hecho desde la Dirección General de Igualdad y No Discriminación del Ministerio de la Mujer. Como se ha dicho, una línea es la normativa, ¿no? En donde tenemos que generar avances explícitos respecto y que visibilicen a la población LGBTI y también, por supuesto, los impactos que genera la propia pandemia y también los hechos de violencia y discriminación que siempre han estado y que continúan y se empeoran en este contexto, ¿no? Entonces, solamente lo pongo y lo comparto para que lo puedan ver. Esto está en las redes sociales del MIM. Lo pueden encontrar como cartilla de derechos LGBTI en contexto de COVID-19. Se los recomiendo para difundirlo, sobre todo, porque es un buen material que desde la dirección de Janet se ha elaborado. Eso por un lado. Y lo otro que quería puntualizar es que cuando hablo de data, de la generación de data, cuando hablo de la necesidad de protocolos de investigación con enfoque de género, pero que particularmente valoren los casos, las pruebas en los casos de violencia y discriminación contra personas LGBTI, y además también lo que mencionó en un momento Yana respecto de eliminar el indicador de erradicación de homosexuales y travestis, por ejemplo, que muchas veces tienen los planes de seguridad ciudadana. Esto ya es una obligación del Estado, digamos, reforzada, o sea, más allá de lo que obligan las normas generales. Está como parte de lo que se le ordena, se le manda al Estado peruano a hacer, porque ya se ha generado una obligación por las violaciones a derechos humanos que se han cometido contra Azul Rojas Marín, ¿no? Que es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado peruano recientemente ha sido declarado responsable internacional por una detención arbitraria. Se le dice arbitraria por el hecho de ser discriminatoria. O sea, yo te selecciono de un grupo de personas, ¿no?, por orientación sexual, por identidad de género, ¿no? Y sin ninguna otra razón. El Estado no tiene cómo demostrar que tiene alguna razón justificada para estas detenciones, lo que estaba pasando en el Pico y Placa, ¿no? Porque eran personas que tenían el permiso de salir porque estaban yendo de compras, como todos y todas podíamos, ¿no? Entonces, es una detención arbitraria porque está motivada por discriminación. Estas tres, esas tres tareas, la Corte Interamericana la va a perseguir. Entonces, nos sirve a nosotras desde el Estado para ir a las instancias correspondientes y buscar estas medidas, que se adopten estas medidas, pero también le sirve a las organizaciones para exigir y para sumar entonces a este trabajo que se hace de interno, ¿no? Siempre que las lideresas, las organizaciones LGBTI nos puedan ayudar en ese sentido, podamos hacer fuerza común y que esas palabras de la máxima autoridad en el Perú, como el presidente, se hagan realidad
a través de normas. Claro, no será entonces la materialización de una realidad de derechos plenos, ¿no? Como esperamos que sea, y a ello nos dirigimos, pero sí será una forma de avanzar en cuanto a un reconocimiento que es necesario, que es un derecho, y que además también es una forma de reivindicar, ¿no? Y de saldar los pendientes históricos del Estado. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Y ahora sí, le doy la palabra a Adriana para que haga el resumen y la despedida, el cierre de este webinar, en el cual no hemos tenido preguntas, lamentablemente. Sí, tal vez las personas se animen a realizar preguntas en este tiempo. Cintia, por favor, podrías, gracias, dejar de compartir pantalla. Bueno, primero, agradecer a todas nuestras ponentes. Creo que ha sido muy claro lo que han mencionado respecto a la situación de las mujeres trans. Yo quiero enfatizar algunas de las cosas que se han dicho, justamente en términos de que estamos hablando de derechos humanos, y al hablar de derechos humanos estamos hablando también de la posibilidad de generar bienestar y salud en las personas, ¿no? Es el Estado quien tiene la obligación de velar por el cumplimiento de digamos, situaciones y contextos en donde todas las personas podamos ejercer nuestros derechos plenamente, ¿no? Y en ese sentido, las compañeras han hablado de cómo hay tres situaciones estructurales que están afectando a las mujeres trans, que tienen que ver con, primero, la violencia de no ser reconocidas en su existencia. Segundo, la discriminación por su identidad de género, por su expresión de género en el cotidiano. Y tercero, la violencia vinculada al recorte de posibilidades y oportunidades de desarrollo para que puedan desplegar una vida plena, una vida con bienestar. Esos tres aspectos generan impactos en la salud mental, y eso es algo que el Estado puede evitar fuertemente. Y en ese sentido, un poco este webinar es para justamente visibilizar esta situación y poder reflexionar críticamente sobre las deudas históricas que el Estado peruano tiene con diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad, específicamente el día de hoy con la población trans. Pero por otro lado, lo que quería puntualizar también tiene que ver con el ejemplo que nos están dando las mujeres trans con respecto a su accionar y su fortaleza y los recursos que han puesto en marcha para hacerle frente al COVID-19. Han comentado que son una comunidad, y yo me animo a decir que son un ejemplo de comunidad solidaria, que en realidad en estos momentos por los que estamos pasando necesitamos más ejemplos de esa manera. Necesitamos imitar el trabajo comunitario que están haciendo las mujeres trans, porque como ellas también han manifestado desde su lugar de privilegio, de ser activistas, de ser lideresas, ellas están pensando en las demás personas que son parte de su comunidad, que todavía se encuentran en situaciones de desventaja y opresión, porque son sentidas como miembros de su familia, ¿no? Y están siendo empáticas, solidarias y generosas con estas mujeres más jóvenes, con estas mujeres que tal vez están en una situación de mayor vulnerabilidad económica. Y esos ejemplos son los que necesitamos para una sociedad como la nuestra, en donde muchas organizaciones más bien nos dan ejemplos de corrupción, nos dan ejemplos de egoísmo, ¿no? Tenemos aquí una comunidad que nos está dando un ejemplo muy claro
de trabajo comunitario y de cómo a partir del trabajo comunitario podemos también hacer frente a esta enfermedad y a cualquier situación que nos aqueje como personas, como colectivo, ¿no? Creo que han explicado claramente sus demandas y necesidades y esperamos que esto pueda ser escuchado. Creo que no solamente está el tema de la ley de identidad de género, sino también lo que han mencionado respecto de ser incluidas en los programas que ya existen en el Estado, para que también puedan verse beneficiadas como cualquier ciudadano y ciudadana peruana. Creo que desde ahí también hay que mirar, ¿no? Cómo podemos aportar en esta lucha, ¿no? De activismo y de ejemplo ciudadano para poder también hacer los vínculos desde la academia y desde el Estado para generar la información que tal vez se necesite para llegar a los objetivos que todas queremos para nuestra comunidad de ciudadanas peruanas, en donde claramente las mujeres trans son un ejemplo importante y bueno para seguir. Eso sería por ahora mi intervención. No sé si de repente han llegado algunas preguntas en este momento para poder dárselas a nuestras ponentes. A ver, justo aquí veo... No hay ninguna pregunta. Hay una pregunta que leo aquí que dice, al mencionar la situación actual de las adolescentes y mujeres trans y cómo existen diversas influencias en cómo se sienten con respecto a su propia identidad y a las representaciones que tienen de ellas mismas, ¿qué diferencias consideran que se puede evidenciar en su construcción de una feminidad en el actual contexto de pandemia? Hay otra pregunta también que tiene que ver con si tuvieran la oportunidad de hacerlo, ¿qué les dirían a los policías para que cambien su forma de actuar con la población trans? ¿No? Una pregunta tiene que ver un poco con el tema de la construcción de la feminidad en tiempos de pandemia, si ustedes consideran que hay ahí algún impacto particular. Y la otra pregunta vinculada a si tuvieran la oportunidad de hablar con los policías, ¿qué les podrían decir, ¿no? Para que cambien su forma de actuar con la población trans. No sé si alguna se anima. A ver, yo voy a escoger la segunda pregunta y Leila quizás puede, ya que ha hecho bastante labor comunitaria con muchas chicas y las ha conocido incluso desde antes de su transición, puede ayudar a explicarles el contexto de las adolescentes trans. Yo sí quiero responder a la segunda pregunta, es muy importante y la policía desde el año pasado, desde hace año y medio ya, cuenta con un manual de derechos humanos aplicados a la función policial, donde por primera vez se menciona a la población LGBT y les da protocolos de cómo atender y cómo tratar a una persona trans, a una trabajadora sexual, a una persona gay, incluso en su manual de derechos humanos les especifica los conceptos de cuándo es un gay, cuándo es una trans, etc. Lo que pasa, como muchas cosas en nuestro país, que es letra muerta, ¿no? O sea, los propios policías no saben que existe su manual de derechos humanos aplicados a la función policial y que salió con decreto en el peruano, etc. O sea, ellos no saben de la existencia. Y no saben porque, por ejemplo, con el proyecto Únicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, hemos empezado a tratar de acercarnos a los policías, a la policía, al Ministerio del Interior, y he ido conversando con algunos, algunas personas dentro de la policía y con una comisaría del centro de Lima, ¿no? Intentando de más o menos saber y sondear. Si bien este proyecto, este trabajo es como tal un proyecto, un piloto, no hay todavía mediciones, no hay un trabajo. Lo que sí me ha permitido a mí como mujer trans y activista es saber cómo piensa un policía. Entonces, lo que yo le diría
al policía es, número uno, somos mujeres, se dice trans, pero somos mujeres. Cuando se refieran a nosotras en la calle, cuando nos pidan un DNI en la calle y que no sea de forma arbitraria, se nos trate en femenino, ¿no? Señorita, amiga, señora, o por último se omita el género y nos digan buenas tardes y su DNI, por favor, ¿no? No señor, su DNI, caballero, su DNI, cuando evidentemente no calificamos como caballeros ni como señores, ¿no? Entonces, sabemos, ellos saben que es una manera de vulnerarnos, de violentarnos si lo hacen. Entonces, que sean conscientes de ello, que traten en la medida de lo posible de ser lo más profesional posible, que cuando ellos están con su uniforme dejaron de lado la idea machista que tienen, o deberían por lo menos dejar las ideas machistas en su casa, las ideas religiosas en su casa. Cuando están con un uniforme son autoridad y deben velar por los mismos derechos para todos y para todas. Entonces el mensaje, número uno, lean su manual de derechos humanos aplicados a la función policial. Y número dos, sean profesionales en el amplio sentido de la palabra y traten de desligarse de sus pensamientos machistas, religiosos, y cuando les toque estar en la calle como autoridad, háganse respetar como tal. Esa sería mi respuesta a la segunda pregunta y a la primera que la desarrolle Leila. Muchas gracias, Diana. Leila. Un poco compleja la pregunta, no la entendí muy bien, pero creo que se refería al tema, no la entendí muy bien la pregunta en realidad, pero creo que se refería al tema de los estereotipos. Por eso te la ¿no? dejé. Por eso te la dejé. Sí, pilla. Pero bueno, yo creo de que el feminismo es algo súper importante, ha sido algo súper importante en mi vida, y también en la vida de Diana. Entonces, estoy segura. Y yo creo que eso nos ayuda mucho a entender que no existe una sola forma de ser mujer. Es una situación compleja, el tema del COVID, porque, por ejemplo, muchas chicas me llaman para preguntarme acerca del tratamiento hormonal. Y bueno, no lo están dando, ¿no? Es un derecho, sí, pero también pasamos por una parte médica y que a veces trato también de compartir con las chicas, ¿no? El tema de tomar hormonas también va a influir en algo quizás negativo o no en nuestras vidas, de diferente forma, porque quizás hasta sea en el estado de ánimo, ¿no? Que también es un impacto que no te va a hacer sentir muy bien. Entonces, y también lo veo por un lado, que es como que el tema de una dependencia también química para poder sentirte bien, ¿no? Y entonces, ayuda sí, pero también no dejar lo otro, ¿no? O sea, no podemos basar también nuestra feminidad en las hormonas, ¿no? Sino va más allá de ello. Entonces sí creo que es una responsabilidad poder compartir esto con las chicas jóvenes, que también vemos que hay una movida distinta a las más grandes, ¿no? En el tema de los estereotipos, ¿no? Entonces tenemos que deconstruir eso, trabajar muy duro con eso, contra nuestras propias, nosotras mismas también, ¿no? Porque también hemos crecido en ese ámbito de estereotipos y quizás hemos repetido estereotipos en la juventud y se ha podido seguir, pero hay formas como podemos ir cambiando ese discurso, ¿no? O sea, por ejemplo, quizás en mi físico, quizás muchas pueden decir, sí, pero tú qué fácil hablas porque tú repites estereotipos de esta otra forma. Sí, pero por otro lado hago batalla por lo otro, ¿no? Y hablo, por ejemplo, por ejemplo, yo no me depilo las piernas o no estoy pendiente de depilarme las piernas siempre y me da igual eso, ¿no? Y me lo critican algunas chicas. Pero es una forma como también tú vas cambiando eso, ¿no? O sea, somos de tales formas, o sea, no necesariamente tenemos que cumplir todos los estereotipos y vamos a ser así. O sea, hay cosas que te van a gustar tomarlas y otras que no, pero una ni la otra no te hacen más ni menos que la otra, no diferencian a las personas. Entonces tenemos que tener también ese ámbito, ¿no? Y si me permiten acotar a la respuesta de Yana, yo lo que le diría, en verdad, no sé con quién lo conversaba ayer, creo, sobre eso, y yo sí creo de que yo sí tendría, y quizás porque soy más grande que Yana y soy más conchuda quizás, y me ha tocado vivir cosas y ya que seas como una señora, y yo sí me iría de otra forma a hablar con esos policías, ¿no? Porque ellos necesitan realmente ser igual que ellos, ¿no? O sea, ser igual de machos que ellos y hablarles por ese camino para que entiendan las cosas, ¿no? O sea, yo no me estoy fijando entre sus piernas para respetarlo. Yo lo respeto como policía, que es como lo que cumple y como lo que es. Entonces, él no tiene por qué mirar mi entrepierna o imaginarse o alucinar que hay ahí para poder faltarme al respeto como le corresponde. Yo a él lo respeto por quien es y por lo que
y por lo que representa, y él tiene que hacer lo mismo. Eso es enfoque de género, señor, si no lo entiende. Y me ha tocado responderle a algunos policías. Eso es enfoque de género, si es que usted no lo entendió. Como lo dijo Yana, y instituciones como Únicas y Yana se han matado dándoles talleres a ellos, y es lo que me tocó responderlos, ¿no? O sea, si usted no estuvo atento en su taller, eso es enfoque de género. Y en eso hubieron personas dedicando tiempo para explicárselo y no lo entendió, pero eso es que usted no tiene que mirar a las personas ni imaginar lo que tiene entre las piernas para respetarlo o tratarlo. Simplemente usted tiene que respetar a las personas por quienes representan. Así como yo a usted, desde que empezó este diálogo, ha sido señor, 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 señor y señor. En ningún momento le faltó el respeto ni lo he maltratado por como ustedes. Entonces, quizás no sea muy política, pero quizás desde mi lado es lo que lo que yo sí he podido hacer en algún momento, ¿no? Y gracias por el espacio y por la oportunidad de poder compartir con todas estas cosas que nos han tocado pasar y vivir a nosotros. Ujú. Muchísimas gracias, Leila. Creo que tienes toda la razón, ¿no? Una vive su feminidad de una forma muy subjetiva y muy particular, y todos, todas, todes tendrían que respetar la manera en que cada persona vive su feminidad, ¿no? O su masculinidad. Bueno, hasta aquí, digamos, hemos compartido con ustedes. Les agradecemos mucho haber estado en esta tarde con nosotras. Y nada, le doy también la palabra a Ximena para que se pueda despedir. Por mi parte, muchísimas gracias, chicas. Gracias a todas las personas que han estado acompañándonos en este webinar. Y cualquier cosa, seguimos en contacto para trabajar juntos desde el Estado y la academia por el bienestar y el ejercicio pleno de los derechos de las personas trans y de las mujeres trans en particular. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Yana, gracias, Leila, gracias, Cintia, y gracias también al Departamento de Psicología, Adriana y las compañeras que han estado también en la parte técnica. Ha sido mi primer webinar, así que, bueno, no creo que haya salido muy mal, por lo menos de mi parte. Y entonces nada, nos vemos en cualquier otro momento y cuídense mucho, no salgan si no tienen que salir, y esperamos que esto pase pronto. Hasta otra oportunidad. Chao. Chao, gracias. Chao.